Habla Barro, ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente en este nuevo capítulo. Y hoy tenemos a Diego Salinas, actor y director y gran amigo. ¡Buena, Diego! Gracias, amigo. Gracias por invitarme. Qué bueno tenerte. Salud. Sí, oye, salud. Gracias Sí. y felicidades por esta nueva plataforma. Gracias, bienvenido. Qué bueno tenerte y poder conversar un poquito sobre tu carrera, sobre cómo has despegado, porque claro, te conozco como actor, pero ahora también eres director, estás dirigiendo una obra que está ahorita en cartelera, que Así me parece es. linda. Yo ya la he visto y en verdad es un lujo haberla podido presenciar. Y nada, quería conversar contigo y que me cuentes un poquito sobre tu vida. Vamos a hacer una piecita de cerámica mientras Hermoso, vamos me voy a conversando. quitar mis alas, que además Por tienen favor. su significado. Ah, ¿sí? ¿Qué significado tiene? Mira, esta que tengo acá Ajá. tiene mi fecha de nacimiento y Ajá. adentro tiene mi nombre escrito, me lo regaló una amiga. Ah, wow. Y fue como un compromiso conmigo por Ajá. ser feliz, ¿no? Porque es en el dedo del compromiso. Ah, Me lo quité y estas son las mascaritas de teatro. Ah, qué lindo. Y siempre me recuerdan como la decisión que tengo todos los días por hacer arte. Así que Buenazo, vamos a dejar amigo. un ratito ahí de costado. Un ratito, que ya se pierde. Sí, pues, no, jamás. Vamos a avanzar un poquito Ok. para empezar ahí como haciendo, vamos a ir conversando y vamos haciendo un cuenquito. Ok. Y yo quiero primero que me cuentes quién es Diego Salinas, cómo comenzó, digamos, tu afán por la actuación, cómo comenzó, Ajá. digamos, esa carrera por comunicar a través de las artes escénicas, que me parece lindo. Ujú. Cuéntame un poquito de eso. Sí, es bien loco ya, porque creo que en la vida yo particularmente creo que tengo poquitas certezas de muchas cosas, pero una de las cosas en las que sí tengo certeza y he tenido certeza siempre es que esto me encantaba hacer, ¿no? Actuar básicamente. Además, como tú bien sabes, yo soy de Ica, entonces no es que ni que exista una cartelera teatral, Claro. ni que exista un espacio escénico, entonces el lugar donde yo hacía todo esto era el colegio, Claro. en las actuaciones del colegio, y yo me metía entre los palos para poder salir y actuar en lo que sea, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primer papel? Por supuesto que Ah, sí. wow. Fue un baile, ni siquiera fue un papel. Ajá, ajá. Estaba en pre-kinder y bailamos bomba de Azul Azul, creo Ajá, que es. bomba. Esa, para bailar esta es una bomba. Ya, eso. Y creo que también en alguna actuación hice de Chichi Peralta. Ah, wow. Mi abuela me pintó las manos, la cara, un blackface. Wow, funable el día de blackface, hoy. hoy día funado. Por ¿ah? supuesto, pero estamos hablando, chicos, del año 99, 2000. Claro, O sea, claro, claramente claro. en ese momento yo tenía 6 años, así que cualquier reclamo con mi abuela, que está en el Ajá. cementerio Zaraja. Ay, no, el Cerro Zaraja. Entonces, nada, eso era. Yo me acuerdo de la sensación increíble de estar en un escenario, que el público Ajá. esté disfrutando, estar disfrutando yo con amigos. Entonces, Claro. era muy bonito y claro, eso fue como alimentándose con el tiempo. Ujú. Y cuando ya empecé a crecer, y bueno, tú conoces a toda mi familia, ¿no? Sí. Pero José, mi primo, mi hermano Miguel, mi primo Jesús empezaron a terminar el colegio y claro, uno quería ser administrador, el otro quería ser ingeniero, el otro quería ser economista. Y cuando me preguntaban a mí qué quería hacer y yo decía actuación, ya no daba mucha risa. Pues, Claro. yo ya tenía 14, 15 años y Claro. empezaba a ser seria la cosa, ¿no? Claro. Entonces, llegamos a una decisión con mi mamá de estudio una carrera, la que sea, Claro. y después hacemos algo, ¿no? Incluso mi papá presentó mis papeles en la UPC porque ahí estudiaba mi hermano y ingresé por tercio a Derecho, cosa que nunca Claro. hice en mi vida, nunca llegué a llegar a pisar la Claro. universidad. Y terminé estudiando comunicaciones en la Universidad de Lima. Y como por un tiempo largo incluso, trabajé como comunicador, o sea, unos 4 años más o menos, Wow. hice chamba de oficina y qué sé yo. Ajá. Y en un momento me di cuenta pues que yo necesitaba hacer teatro, ¿no? Entonces yo hacía teatro con un grupo amateur de amigos, pero quería hacerlo más profesional. Claro, Así estamos que- hablando esto, ¿todavía estabas en Ica en el colegio? No, ya había terminado el colegio, viví Ajá. en Lima, estudiaba Ajá. en la Universidad de Lima Comunicaciones, hice mis prácticas. Tengo ahí todo un bagaje empresarial, De hice mis comunicación. prácticas en IBM, en Ah, UNICEF. wow. Después fui Claro. community manager de Teleticket. Un saludo a la gente que insultaba en la época de Luis Miguel. Ahí me tenías a mí recibiendo. Ay, Luis Miguel, mi papi, mi Por Ricky, mi churro, mi supuesto. rey, el sol de México. ¿Cómo fue el momento en que tú decidiste, bueno, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la actuación de lleno o voy a decidir estudiar actuación? Porque yo sé que te has formado con Roberto Ángeles, Ajá. pero no sé si has tenido otras formaciones antes. ¿Cómo llegaste ahí, Mira, a ese punto? Como te digo, yo hacía teatro amateur con un grupo Ujú. y claro, era teatro amateur, todos se dedicaban a otra cosa y un grupo de amigos del teatro, ese amateur que teníamos, que son Ujú. actores también hoy en día, empezaron Ujú. a formarse por fuera, ¿no? Ujú. Estaba Sebastián Ramos, que se metió al FARES, a la Facultad de Artes Escénicas, Ujú. y Marito Cortijo y Bernardo Charpela, que eran amigos del grupo,
se metieron a estudiar con Roberto en el año 2016. Ujú. Entonces, claro, para mí era una experiencia nueva y me parecía increíble. Y claro, el proceso del taller de Roberto es particular. No es que pagas y te inscribes, ¿no? Primero hay una audición abierta y los que audicionan, algunos entran, otros no. Claro. Entonces ya yo me puse como meta de saque nada más audicionar. Y dije, Claro. ya, si audiciono y paso, algo de talento debo tener y por algo será. Entonces yo trabajaba en IBM todavía, audicioné, quedé en el taller, dije, ya, pasamos el primer filtro. Pero una vez que entras al taller, ese taller tiene 1 año de duración, con 3 niveles, en cada nivel de 3 o 4 meses, Ajá. y después de cada nivel, o sea, el primer nivel que dura 3 meses, tiene una evaluación y es eliminatorio. Ah, wow. Entonces, o sea, si no pasas el primer, o sea, tienes que pasar el primer y para para pasar continuar el y segundo, terminar el la segundo carrera. al tercero también, Claro. y también tienes que egresar. Entonces, claro, en un momento para mí era, yo trabajaba en IBM, tuve la suerte que mis jefas maravillosas, una argentina y una brasilera, tuvieron la suerte de dejarme chambear porque trabajaban remoto ellas en sus Claro. países. Ajá. Y estudié, pasé el primer nivel, pensé que no iba a pasar al segundo, pasé el segundo, pensé que no iba a pasar al tercero, pasé al tercero, Buenazo. pensé que no iba a egresar, egresé del taller y al año siguiente le propusimos a Roberto con 2 amigos, con Ítalo Maldonado y Andrea Alvarado, que son también unos actores maravillosos, hacer cuarto nivel, que es la primera vez que Roberto te dirige en una obra que no es obligatorio. Ujú. Y lo logramos. Entonces yo dije, listo, ha llegado el momento de mi estrellato. Fui, firmé mi carta de renuncia en IBM, ahí hice la obra, muy linda y todo, terminé y no me llamó ni mi mamá. Entonces dije, no puede ser. Bueno. Tiene que pasar algo más, porque, o sea, claro, yo me quedo aquí pateando latas y no, yo pensé que era instantáneo, que hacía la obra con Roberto y me iba a llamar medio Claro, Perú. ajá. Y Al no fondo me hay sitio, ya conocía de la nada. nadie, claro, yo Ajá. era el nieto perdido de Doña Nelly. Nada, no me llamaron ni nada. Entonces volví a las oficinas nuevamente, estuve un tiempo, volví a renunciar una tercera vez porque me salió otra obra, también terminó la obra y no tuve más proyectos. Y la tercera y última fue la vencida porque ya en ese momento, que te estoy hablando del 2019, Ajá. fines, ya me empezaron a salir más trabajos. De a poquitos empecé a grabar bolos, El Enfermero 7, El Doctor 6, El Claro. Caminante 7, con texto de las novelas del 4. Entonces dije, ya, creo que ahorita puede estar todo más estable. Entonces renuncié a mi chamba de oficina y vino la pandemia. Wow, no. Entonces- Hasta antes de eso, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo lo tomaron tu círculo más cercano? ¿Te apoyaron de un principio? ¿Dijeron, oye, amigo? O sea, siempre hubo temor porque creo que en particular, y creo que tú también lo has vivido y lo hemos conversado 1000 veces, Sí. el mundo artístico siempre está estigmatizado de alguna forma y creo que también se ha ganado su propio, no sé, bagaje porque claramente es algo que puede resultar inestable, Claro. que no tiene una regularidad. Entonces creo que en mi familia había en parte esta dificultad por pensar de que quizás yo no iba a tener las oportunidades laborales, Claro. económicas y solventes que podría tener el resto de mi familia. Entonces ellos insistían en que yo estudiara algo. ¿Terminaste algo. la carrera? Sí, claro. Buenazo. Yo me gradué, soy bachiller para todos los que me quieren contratar. Aquí estoy, teléfonos aquí abajo. No, sí terminé, claro. Buenazo. Pero, por ejemplo, yo soy bachiller y nunca se me ocurrió titularme como Claro, licenciado. me pasó lo mismo. Yo también soy bachiller y no se me ocurrió licenciarme como... Hoy, 2025, a la cámara, lo digo, como dicen en México, pido una cámara, mi mamá me sigue insistiendo que me titule. Pues yo le digo, mamita, te amo con todo mi corazón, pero no sé, no siento que lo necesite ahorita. Claro, ¿para qué? De repente sí, porque me quiero ir a estudiar una maestría y a veces para las maestrías necesitas estar titulado, pero claro. No siempre, creo que- pero No podría. necesariamente, Ajá. pero a lo que voy es, creo que viene de una herencia de un tiempo distinto donde era importante terminar Claro, una carrera universitaria, claro. titular. Luego hacer la maestría, el doctorado y hacer como, Claro. no, eso, y te casas y tienes hijos. Sí, claro. Y además, mira, yo tengo la suerte de haber explorado muchos rubros en el ámbito artístico, vamos a decirlo así. Y hace como 3 años yo conducí un podcast para Ujú. RPP, Buenazo. que lo producía RPP y Asbank. Bien. Entonces era un fondo económico. Y me acuerdo de haber tenido una conversación invitaban exministros, gente que trabajaba en eso, ¿no? Y tuvimos una conversación con un exministro de Educación que nos decía que, claro, que en el Perú la mayoría considera un éxito que los hijos estudien en la universidad. Claro. Pero en la cotidianidad, o sea, lo que se necesita para puestos de trabajo son carreras técnicas. Tal cual. Pero creo que esta idea de estudia una carrera, titúlate, es un poco más de los 80, 90 Claro. de nuestros papás, que los entiendo y yo jamás lo vi como me están malogrando la vida. Claro, sino yo tampoco. Lo vi como, o sea, Bueno, es te lo que me quieren toca, ayudar, ¿no? Ajá, es lo que me toca porque Claro. igual también quizás no teníamos tanta voz como hoy día los chibolos tienen más voz y de repente hacen más
O sea, yo en ese momento sabía que me tocaba después de terminar el colegio ir a la universidad, no había como otra... Ahora, te diré una cosa. Uno, agradezco a mi mamá que me haya obligado a estudiar una carrera porque creo que me dio muchas más herramientas de las que yo tenía en ese momento. Claro, a mí también me pasó lo mismo. También tener la experiencia laboral me ayudó muchísimo a aprender a gestionar tiempos, horarios, rubros laborales, porque creo que lo disfruté más, que pude vivir mi proceso y lo sigo viviendo hasta ahora. Ya tengo 31. Pero más consciente, ¿no? Exacto. Como que ya te gusta más rico. Claro, y me tomo mi tiempo también y voy optando por proyectos y cosas muy bonitas que van saliendo y que creo que a esa edad no lo hubiese disfrutado como lo terminé disfrutando y lo disfruto ahora, hoy en día, ¿no? ¿A qué edad crees tú que ha sido como el pico más alto donde dices, bueno, acá esto empezó a despegar? Después de esta situación, empecé con esto y el otro, porque bueno, ahorita estás presentando una obra que está increíble, yo la he visto, tiene muy buena crítica. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo decidiste también? Porque escribes muy bien. Gracias. ¿Cómo fue el cambio de, bueno, no el cambio, sino como, bueno, soy actor, pero también tengo esta parte creativa de la escritura, porque yo he visto tu obra que ha sido escrita por ti, el lenguaje conecta muy bien con el público, es un lenguaje que te lo crees, es una obra bien bonita. ¿Cómo llegas ahí? Pucha, creo que es un... Pues ahí. Ok. Creo que es una seguidilla de situaciones. O sea, por eso te digo, creo que todo se da cuando se tiene que dar, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, yo le agradezco mucho a Roberto, a quien quiero muchísimo, es casi como un papá para mí, porque creo que él me formó en principio no solo como actor, sino como gestor, ¿no? Claro, porque tú trabajabas con él, claro, como asistente en su taller. O sea, me encanta enseñar gracias a que él me lo impartió, ¿no? Y también yo siempre terminé el taller y claro, tú te quejas porque, ay, necesito tener trabajo urgente, no sé qué. Y yo me decía, pero vas. Yo hacía a tu edad y todos los maestros que conoces que son sus amigos, Alberto Iso, Alfonso Santiesteban, que son leyendas, también hacían sus cosas. Y si no me llamaban, búscatelas. Claro. Entonces, en un momento fue como, pucha, ya estoy harto, voy a buscarlas. Y de a poquitos creo que mi carrera empezó y está como anclada severamente en el teatro. Yo creo que cuando ya mis personajes empezaron a ya no solo ser personajes que tenían algunas breves apariciones, sino que tenían como carga importante en el drama de la obra, todos tienen carga, pero que llevaban un poco el drama en la historia. Claro. Creo que eso ha sido a raíz de post-pandemia, ¿no? Que ha sido 2021-22, más o menos. Y ya he tenido la suerte y la dicha de poder trabajar en espacios culturales muy bonitos. Creo que hay un hito importante que marca la carrera, que es... perdón, me da como cosita decir esas cosas. Pero cuando termina la pandemia, a mí me castean para hacer reemplazo de cualquier actor en San Bartolo. Es la obra que denunciaba los abusos del sodalicio. Figari, ¿no? Que justamente ahorita los acaban de cancelar por fin. Qué bien, ya no existe el sodalicio. Pero ¿por qué lo digo? Porque yo pasé un momento, o sea, en pandemia se cancelaron todos los proyectos, o sea, claramente el mundo dijo, prescindamos de todo lo que no es vital, digámoslo así. Me acabo de acordar, es más, yo vi esa obra cuando tú estabas actuando. Claro. Sí, y de pronto se prescindió pues del arte, ¿no? De pronto el mundo se dio cuenta que necesitaba libros y películas y series para ver. Entonces, me castean primero Jano Clavier y Claudia Tangoa, quienes los amo con todo mi corazón y les debo muchísimo también. Lindo, Jano. Y me dicen ya, la chamba es esta, tú tienes que... O sea, quedé en el casting, me dijeron, mira, estamos con alerta de COVID. Entonces, el Teatro de la Plaza tiene protocolos por los cuales tú tienes que estar disponible para reemplazar a cualquier actor del elenco. Eran 7 tenías actores. Que aprender de todos los guiones. Tal cual. Entonces, me citan un lunes, voy el lunes, veo la obra, ya la había visto, pero esta versión estaba cambiada con otros actores. Me entregan el texto y yo empiezo a repasar la letra y dije, bueno, mira, conozco a los actores, son amigos. Hasta que alguno se enferme, probablemente me da un par de semanitas. Ese jueves que empezaban las funciones, me llaman a las 9 de la mañana Claudia y Claudia, y me dicen, mira, uno de los actores ha estado en contacto con un positivo y por regla del teatro no puede hacer la función hoy día. Así que hoy entras tú por él. Wow. 9 de la mañana, no me había aprendido de la letra. Y tenía que hacer la función en la noche y me dijeron, si quieres, entra con texto. Y yo dije, ni a No hay balas. forma, pues. Entonces me soplé la letra como podía, empecé a leerla y todo, y fui y agarré ese toro, hicimos la función. Bien. Al día siguiente, un actor, o sea, él no iba a ir 2 días. O sea, yo 2 días iba a hacer la función por él. Para ver que si es que no tiene COVID, de acuerdo. El protocolo. Además, en esas épocas que se imaginan que las pruebas moleculares demoraban 3 días casi, ¿no? Qué horrible. Y al día siguiente, uno de los actores da positivo a COVID. Y entré
por el actor anterior y por este, en simultáneo, porque era una obra coral, ¿no? Entonces, el personaje principal iba pasando Iba rotando de mano en por... mano. Sí, me acuerdo. Muy linda la obra. Y oficialmente, o sea, primero es un tema que me interpelaba muchísimo, pero actoralmente me retó tanto, yo terminé reemplazando a todos los actores del elenco durante toda la temporada. En agradecimiento a los directores, con mucha generosidad, me sumaron al elenco con uno más y reemplacé hasta el último día. Y creo que eso fue como algo medio novedoso que a la gente le llamó la atención. Como yo me acuerdo que los asistentes de sala me contaban que ellos apostaban cada que yo entraba a un reemplazo a ver si me hueveaba, se puede decir hueveaba, ¿sí, no? Sí. Si me hueveaba con la letra o algo, ¿no? Entonces siempre decía, malditos, ojalá lo que cobren me lo terminen pasando a mí, ¿no? Porque claro, era un reto. Es más, un día uno de los actores tuvo que salir por una emergencia familiar en la segunda llamada y yo nunca lo había reemplazado, ni habíamos ensayado ese reemplazo. Y yo me quedé en el camerino pasando texto, mientras el elenco afuera, como parte de la propuesta teatral, jugaba fútbol y no sé qué. Y había un momento donde este actor hablaba en alemán. Entonces decía una frase en alemán y la traducía porque una de las víctimas vivía en Alemania. Claro. En mi perra vida he hablado alemán, pues. Entonces yo me aprendí lo que decía la frase abajo y dije Waschanwer, pues. Pero yo con toda la seguridad, yo estaba diciendo y uno de los amigos de los actores no se aguantaba la risa al punto que se dio la vuelta y empezó a caminar para atrás porque se reía. No podía con la situación. Pero yo dije, mira, si yo me la creo, la el gente público la va a entender. Nadie tiene el texto, a menos que venga aquí un anglosajón y que nos hable en alemán, qué sé yo, ¿no? Pero yo me lancé con todo, ¿no? Y encima ese día que pasó esto, mi mamá, que vive en Ica, había venido a ver la obra porque ya me habían sumado al elenco. Buenazo. Y yo sabía que mi mamá llegaba, entonces ni fregando iba a agarrar yo el texto, iba a meterme con el texto de escena porque tenía a mi mamá, mis primos, mis tíos. Porque la diferencia era que, ¿cómo era la dinámica? Llegas al teatro, se hacía pruebas rápidas a todo el elenco y si alguno en ese momento salía positivo o tenía síntomas, no hacía función. Entonces yo llegaba, tenía que estar listo 24/7, a todo o nada. Es más, una función, mi amigo Ítalo Maldonado, con quien he compartido muchas veces escena y a quien adoro como un hermano. Sí, lo conozco, me parece, porque lo he visto actuando. Por supuesto. En 2 obras. Una que me acuerdo que fuimos y era me acuerdo, el Arco, me acuerdo cómo se llama el lugar. El Ricardo Palma. Ricardo Palma. Sí. Ahí creo que vi esa obra que también fue fuerte. Sí. Entonces, él había tenido COVID y le había quedado como una secuela respiratoria, que se agitaba y se mareaba. Entonces estábamos durante una función, yo ya no estaba haciendo función, estaba en el camerino leyendo el libro de Mitad Monje, Mitad Soldados, y entra el asistente de la Pati y me dice, Ítalo está mareado, cámbiate porque si le pasa algo, entras. Y yo, entonces me puse la ropa y me quedaba parado en la pata como mirándolo a ver. Uno no quería que le pase nada y por otro lado yo tenía los huevos de corbata porque decía, madre, ahorita entro y no tengo que agarrarles el ritmo. ¿Cómo haces en ese momento? Porque yo alguna vez hice algo de actuación y creo que mi mayor temor, quizás el miedo que más sentí era como, ¿qué pasa si de la nada me nulo y blanqueo y no recuerdo la letra? Eso es lo que... Y ya estás ahí, o sea, claro, para algo eres actor, improvisas y tal, pero ¿qué haces? O sea, ¿cómo te paras enfrente y...? Yo tengo que agradecer eso porque siempre el lugar donde estás en escena te sientes protegido por tus compañeros en el escenario, tus directores y la producción. Entonces, yo tenía la certeza de que ni mis compañeros en escena, ni la producción, ni la dirección iban a permitir que a mí me sucediera algo que impidiese que la obra funcione. Claro, y yo, te sentías bien. Por supuesto, les tengo que agradecer eternamente, se los voy a agradecer. Todos son muy amigos. A ver, dime qué más tengo que hacer. Un poquito más, hay que levantarlo. Ando con los deditos ahí. Ok. Entonces, yo tengo que agradecerle eternamente a Nico Valdés, a Ítalo Maldonado, a Claret Kea, a Diego Pérez, Vasco Rodríguez, Juan Carlos Pastor, que son mis compañeros de escena en San Bartolo, que fueron fabulosamente generosos conmigo, a Claudia, a Jano y al equipo, bueno, Alison, Guillén y el Teatro La Plaza, que confió en mí. Y claro, yo podía tener momentos donde me quedaba en blanco, pero yo sabía que ellos me iban a salvar, ¿no? Estaban ahí como para mí. Su equipo. Y luego de eso me llamó Carlos Galeano, Quinto Galeano, a hacer reemplazo, a raíz del reemplazo que hice en un musical de Preludio. Yo nunca había trabajado con Preludio ni con Denise, con quien después trabajé finalmente. Un musical hermoso que a mí me encantaba, que se llamaba Todos Vuelven. Lo vi también. Y fue hermosa la experiencia. También ahí tuve compañeros hermosísimos. Eso fue en el Teatro Municipal. En el Municipal, claro. Y ahí empieza a cambiar la percepción de mi familia, porque de pronto fueron a la plaza y vieron que yo me estaba toreando esta propuesta y de pronto un día, que además yo creo que fue una generosidad de Andresito Salas, el chato a quien quiero mucho. Qué lindo es Andrés Salas, ¿no? Ha sido un alumno y es un tipazo. Le amo, es un tipazo.
Yo lo terminé reemplazando en una función que él no podía dar, que yo en verdad creo que fue un gesto suyo de poderme dar esa función para hacerla. Y tuvo la bondad alucinante de llegar un día como 3 horas antes y me dijo, mira, yo entro en esta escena por acá, además el Teatro Municipal, el escenario es gigantesco, entonces si tú entras por acá y después sales por allá y corres por acá y te metes por acá, me dijo, y bailas, ¿sabes la coreografía? No, ya, ven, yo te ayudo. Entonces me agarraba y me daba las vueltas, o sea, de verdad generoso, alucinante. Erika Villalobos, que era un amor también, pasó conmigo las veces que yo necesitaba, Sandrita Muente, Miguel Álvarez, Gustavo Mayer, y todo el elenco de Preludio, la misma Denise, Tommy Parra. Y es un despliegue, pero de escenografía, es de música, es una cosa hermosa. O sea, me dieron un solo, yo en mi vida. Claro, cantaste. Eras el virrey Amado. Y lo que más risa me daba es que, claro, yo tenía mis hermanos. Y la Perricholi era, ¿no? Erika. Ajá. Entonces, claro. Mis hermanos y mi mamá siempre me decían, cállate, cantas horrible. Y los tenía en la primera, segunda fila del municipal. Y yo con un cañonazo en mi cara, el micro, cantando. Y ahí está, decía, ahí está, concha tu madre, ahora dime que canto mal. Por eso ahora mi hermana que vivía conmigo, Luciana, cada que canta me decía, cállate. Le digo, mira, Luciana, hay gente que paga por escuchar esto. Así que tú lo estás recibiendo gratis. Agradece la generosidad. Claro. No, pero creo que ahí empezó a cambiar un poco la percepción de mi familia, porque ella se dio cuenta que era un trabajo formal y que estaba resultando de alguna forma. Claro. Y... O sea, estabas viviendo, estabas haciendo posible tu sueño, estabas viendo tu pasión, estabas como realmente disfrutando las consecuencias de tu trabajo. Y creo que eso fue lo que a ellos les generó mucha calma, ¿no? Poder ver que dentro de lo que yo estaba haciendo, uno era feliz, que es muy importante, y eso es una comanda de vida que creo que siempre se la recomiendo a todos, que es haz algo que te haga feliz, ¿no? Porque vivir eternamente encasillado y encadenado a un trabajo solo porque necesitas, porque todos necesitamos, chicos, todos necesitamos, pero que además seas infeliz, que te maltratan y todo, es la peor cosa que te puede pasar en la vida. Gente, emprende, hermana, emprende. Exacto. Y creo que la pandemia ayudó mucho a eso, ¿no? Pero que se dieran cuenta que uno era feliz, dos, que estaba viviendo de lo que me gustaba. Meses buenos, meses malos, pero se vive de lo que uno hace. Y que finalmente, que también, más que para mí era un reconocimiento para ellos, ¿no? Porque claro, al principio yo hacía mis obras independientes en espacios alternativos. Claro, y como probarles, ¿no? Miren, lo estoy haciendo, o sea, finalmente también funciona aquí. Aposté y después, claro, puedo terminar en un espacio alternativo que también es alucinante y bonito, pero como mi familia es un poco más tradicional, de provincia. O sea, claro, las llevaba a un baño alternativo. Un día llegó una tía y preguntó dónde era el baño y le dijeron, los baños no tienen género, entra al baño que quieras, que es algo mucho normal. Y mi tía se quedó, ¡ay, Señor Jesús! Pero después de rezar un rosario vino feliz y me dijo que le había encantado la propuesta. Entonces, a eso voy, ¿no? De pronto se empezó a solucionar y creo que ya su pico máximo de alegría fue cuando entré a una novela, porque ya... Claro, eso ya como en la tele vendría a ser un poco como el sueño, digamos, no de todos, claramente, pero para no sé, creo que para la gente es como estar en la televisión, ya te lograste, ya llegaste a la cúspide de cierta forma. Es que es un medio distinto, pero es más masivo hasta el día de hoy, por más que las redes sociales siempre sean mucho más masivos, pero... Te lo digo yo que, o sea, mis profesoras del colegio y todo, que también les resultaba gracioso que yo estudiara, que hiciera teatro y qué sé yo. Claro. De pronto ya me veían en una novela que ellas veían y tuvimos la suerte de que la novela duró 2, 3 años. Yo entré en la segunda temporada. ¿En qué novela estabas? Luz de Luna. Luz de Luna. En la 2 y en la 3 estuve yo. Y de pronto en algún momento, que también son azares, o sea, la tele es una gran plataforma donde te forman y te entrenan a gestarte, como a solucionar rápido, a aprender de los textos y qué sé yo, pero también es muy azaroso porque va a depender de lo que el rating va diciendo. Y para mi suerte, en la tercera temporada, mi personaje agarró como un giro interesante y tenía ahí una cosa que espiaba al villano para ayudar al bueno. Entonces era bonito porque ya de pronto tenía un poquito más de historia. Lloré como no pude llorar toda la temporada porque me amenazaban con matarme, con hacerme daño. Yo lloraba. Después ya otra vez me salvaban. Durante una semana entera, porque los guiones se van escribiendo en el camino, yo no sabía si mi personaje se moría o no se moría, porque le sacaba información al villano y el villano era asesino. Entonces, te iba a matar. Ahí éramos 3 que o moríamos o llegábamos hasta el final, ¿no? Que el día del último capítulo nos abrazamos diciendo, llegamos, chicos, llegamos. Pero creo que eso ya fue como un punto de cambio para mi familia. Para mí también, en principio, porque... O sea, verte en la tele. Sí, claro. Verte ahí. Mamaluz, Mamaluz, por favor. ¿Quién es Mamaluz? Mamaluz es mi abuela, mi madre. En verdad es mi tía abuela, pero yo la amo con todo mi corazón y es como una mamá para mí, me ha criado. Y Mamaluz
Todas las noches prendía América Televisión y veía la novela y hablaba de la novela con todo el mundo y qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia de yo ahora solo prendo la tele y lo veo, era nueva y les gustaba. Entonces, fue bonito y yo le agradezco muchísimo y me encantaría volver con algún personaje en algún momento. ¿Estabas también en el de los príncipes? ¿Hubo una novela, no? ¿Con príncipes y tal? ¿O no? O sea, he grabado cositas pequeñas, Ajá. pero el personaje más recurrente que he tenido ha sido ese. En Luz de ¿no? Luna. Igual he grabado La Rosa de Guadalupe. ¿La Rosa de Guadalupe? Sí, así sí, con el sí. airecito. No, yo era villano, a mí no me caía ella. Pero sí, yo estuve ahí viendo cómo se graba el aire. Yo también quiero. Spoiler alert. El aire es un ventilador y dos personas de cámara que mueven así los Chicos, eso rebotes. necesito, por favor, producción. Me estoy muriendo de calor. Antes, pásame todo el abanico, por favor. El abanico necesito. Aquí en edición yo te voy a echar con cara de Rosa de Guadalupe, como la Virgen me cumplió el milagro. En edición te van a poner la música. Listo, ya está. Ya me sané, ya se me curé. Ya no soy gay. Funado. Bueno, pero eso fue bonito y yo le agradezco muchísimo a Michelle y a Adriana y a Sandro por la oportunidad de entrar a la novela porque me dio mucho terreno, logró que en algún momento el público se conmoviera y era bonito cuando la gente te decía, ay, ¿por qué no traicionaste a León? Entonces yo sentía wow. Y cerramos, la novela era sobre este cantante de cumbia que era León de la Cumbia y cerramos la novela con un concierto para 11,000 personas en Minca. Ay, qué lindo. Nunca en mi vida había tenido una experiencia así. Amigo, algo que quiero preguntarte que veo, digamos, es esa empatía, ese respeto que tú tienes por la gente adulta, ¿no? No sé si llamarla vejez o por ese recorrido, la tercera edad, ¿no? Ese recorrido de una persona ya crecida, sabida, que lo vi con tu cariño con Mama Luz. Y eso es algo que yo comparto también, porque sabes que tú conoces a Luisa. Por supuesto. Yo también tengo ese cariño. Yo también era muy afín a mi abuela cuando vivía. Y hoy día en Invisible, que es la obra que estás presentando, veo también un poco ese personaje, que es no quiero spoilear, pero es este personaje que es mayor, es un mendigo que es un mendigo de la calle, pero no es un mendigo joven, claro. Es una persona adulta mayor, que de cierta forma a mí particularmente me da un poco más de nostalgia, un poco más de no sé si pena es la palabra, pero que me conmueve más, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo nace ese? Porque, podrías estar hablando de cualquier otra cosa. Por supuesto. O sea, yo creo que tiene mucho que ver efectivamente con lo que dices, ¿no? O sea, creo que las poblaciones más vulnerables siempre para mí se terminan siendo los niños y los ancianos. Pero particularmente me identifico más con los ancianos por mi mamá Luz, por mis abuelas, que en verdad han sido siguen siendo la cabeza de mi familia, ¿no? Y yo vengo de una familia muy matriarcal y yo siempre digo que las mujeres nos enseñaron a ser hombres, a los hombres. Aguante las mujeres. Las mujeres tienen más huevos que los hombres. Por supuesto. Entonces, yo les tengo un agradecimiento alucinante y es muy bacán, o sea, tener la suerte porque la mamá de mi mamá, hermana de Mama Luz, y la mamá de mi papá fallecieron finalmente, pero Mama Luz, que era mayor que ellas, vive aún con 96 años. Claro. Ella tiene muy buena memoria. Claro, está esperando su maceta todavía. Completamente. Su único problema es que su movilidad es un poco más difícil, nada más, pero o sea, camina perfecto, ¿no? Entonces, ver cómo ella, que ha sido toda la vida una mujer tan activa, verse limitada por su cuerpo, verse limitada por la vida, por la edad, es algo que a mí siempre me cuestionó, ¿no? Porque ella... ¿Tienes miedo a la vejez? No. Me encantaría llegar como Mama Luz, ¿no? Creo que es el momento de cosechar las cosas bonitas que has hecho. Y para mí tener la oportunidad de actuar y de trabajar con actores mayores, lo hice primero con Atilia Boschetti en su momento para Doña Zoila, que fue una obra que escribí para mi mamá y Mama Luz. Wow, esa no la he visto. Y ahora con Antonio Aguinaga, que es el actor que hace de Ramón, que es el protagonista además, cosa que es extraña, porque por lo general los protagonistas es muy poco común que sea el hombre mayor de la historia, ¿no? el más viejito. Y Antonio, que tiene 73 años, se lleva la obra con los otros dos actores y creo que es una reivindicación un poco tanto de la vejez y de la utilidad de la vejez, ¿no? Creo que en nuestro lado del continente, a diferencia en Oriente, el anciano no es considerado el sabio, sino es como un poquito el que hay que atender, hay que cuidar, inútil, ¿no? Exacto. Claro, como que igual Lima siento que no está preparada para acoger o ser inclusiva con la gente de la tercera edad, ¿no? No, para nada. Y creo que obras como esta reivindican mucho el trabajo de actores mayores y también la situación de los ancianos en general en el mundo, ¿no? Y te hacen un poco replantearte
el tipo de conducta que tienes con ellos, ¿no? Porque en esa obra este personaje es invisible en teoría para el mundo, no es que no lo ven, sino que como es mendigo nadie lo quiere ver. Claro. Y me ponía a pensar la cantidad de abuelitos, por ejemplo, que todos tenemos en casa, que en reuniones está toda la familia, el abuelito está sentado al medio y todos hablan entre ellos y el abuelito está sentadito, nadie le habla, Claro, nadie lo mira. O el abuelo empieza a contar o la abuela la historia y ¡ay, otra vez la abuela contando! Pero escúchala, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta escucharla? Y también creo que es la vejez es una oportunidad de retribuirle a nuestros papás y mamás y tíos lo que ellos hicieron por nosotros. Claro, se invierten los papeles un poco. Tal cual, ¿no? porque te dieron de comer, ahora hay que darles de comer. Te atendieron en cuanto a salud, ahora hay que atender su salud. Te cuidaron el sueño, ahora hay que cuidar su sueño. Tal cual. Qué bonito, amigo. Exacto. Qué bonito. Entonces creo que es una linda experiencia donde la vida te permite, si es que tienes algún familiar anciano, devolverle lo que ellos te dieron en algún momento. Qué lindo, ¿no? Qué buen corazón tienes, amigo. Qué buen corazón. Ya no me digas más que me enamoro. Va a llorar. Amigo, ¿qué crees que haya sido para ti lo más difícil en tu carrera? ¿Y qué le dirías a ese chibolo que de repente, ese chibolo de Ica, que de repente esté en un colegio no sabiendo qué hacer, quisiera ser actor, pero bueno, tiene la misma voz detrás diciendo, piensa bien si vas a ser actor porque aquí en el Perú de repente no tienes las mismas oportunidades, X, ¿no? ¿Qué le dirías o desde tu experiencia, qué consejo darías, no? Mira, lo primero es claramente que esto no es un arte mágico ni es una matemática. Esto finalmente va a terminar siendo la resolución del empeño y la empatía que tengas en ese trabajo. Es un trabajo que implica muchos nos y a veces muy pocos sís, y hay que aprender a tomar estos nos como un camino más que voy avanzando. Que es muy importante, y eso sí, por favor, si alguien se quiere dedicar a cualquier cosa artística, como lo hace Santi, como lo hago yo y como lo hacen muchas personas más, es importante formarse y prepararse. Sí. El talento no vale de nada. El talento es el primer paso pero si no te formas, si no sigues educando tu talento, yo me considero un actor en constante formación, te vas a honguear, te vas a volver un paria y no vas a poder avanzar. Entonces es importante prepararse. Nadie es lo suficientemente talentoso o el talento no dura para siempre si es que no te preparas. Tal cual. Y, ¿escucharon esto? Por favor. Y yo creo que lo más importante es serle fiel a lo que tu corazón pide, ¿no? Preparándote, estando listo y lista. Porque mi mamá, yo siempre menciono a mi mamá como la gurú de la sabiduría. Es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Las madres son las gestoras de finalmente quién somos. Mi mamá está repleta de frases que no sé dónde las lee o dónde las ve, pero además es muy asertiva de cuando las dice, ¿no? Y yo siempre me quejaba con mamá, no tengo chamba, o este proyecto Castié y no quedé, y no sé qué, ella insistía porque también, seamos sinceros, yo he querido tirar la toalla varias veces, porque lo que les he contado son proyectos que han salido, pero si yo les contara la cantidad de obras, novelas y películas para las que he casteado y nunca quedé, es alucinante. Entonces me quejaba con ella. Y un día me dijo, tú sigue preparándote cuando te llegue la suerte. Y la suerte, me dijo, no es que te cae del cielo un regalo. La suerte es cuando se encuentran la oportunidad y la preparación. Y así, qué lindo. Un mic drop, porque claro, de pronto te puede llegar una oportunidad, pero si no estás preparado, no la vas a terminar de tomar al 100%. no vas a saber nada. Entonces me dijo, síguete preparando, sigue estudiando. Y a veces ahora me insiste, no solo para que me titule, mamita linda, no sabes titular, tía. Me dice, ¿y qué otra cosa vas a estudiar ahora? ¿Vas a hacer impro? ¿Vas a hacer clases? Entonces la veo muy entusiasmada porque me siga preparando y eso a mí me mueve mucho y me invita a estar constante. Es tu fan, está ahí. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Qué hace lindo. poquito fue la premiere de la película de Ernesto, de La Chola, Chabuca, y yo nunca había ido a una alfombra roja como invitado y mi mamá, que teje además como los dioses, intervino dos piezas que tenía un pantalón y un chaleco y ella tejió una a una flores de todos los tipos y los puso en el traje para que yo fuera. ¡Qué lindo! Además me acompañó y yo le he dicho a mi mamá, y espero que quede grabado, que la primera película, porque no he hecho cine aún, que yo grabe y me inviten a una alfombra roja, mi +1 va a ser ella. Claro, y el +2 va a ser yo, por supuesto. Y vamos a pasar por esa alfombra roja por la cual en algún momento los dos pensamos que era imposible. Pero ahora es realidad. Mamá, mira dónde estamos parados. Mira dónde estamos parados. Ya mis tías sacaron también ticket para alfombras rojas, que no sé cuándo me inviten, pero también están invitadas todas. Pero es bonito porque ahora
viven junto a mí la emoción del sueño. Mi mamá está o sea, cada que hago funciones le prende sus velas a Santa Claro, eres el Rita y famoso todo. de la familia, amigo. Y Te ves eso en de la famoso tele. tampoco tanto, Bueno, ¿no? pero esto vas a llegar a tu amigo. Mi tía Mariela, Escribes por muy bien. ejemplo, es fanática de ver todas mis obras, no se pierde ninguna. Y cuando no va a poder a una, me dice, tengo que agendar porque no me puedo perder ninguna, la racha, no sé qué. He llevado obras a Ica Sí. 2 veces ya. Cuéntanos el año pasado. de tu último proyecto que es Invisible, que me parece que es imperdible. Para mí es linda, una obra muy, muy bonita que conecta muy bien no sé, con el ser, ¿no? Con el ser humano, como con el date cuenta que hay cosas delante tuyo y que a veces no prestamos atención. Sí. Entonces, cuéntanos sobre Invisible, que es digamos, tu último proyecto. Sí. Es la primera vez que dirijo y estoy dirigiendo un texto mío que también me resulta como, ay, me da miedito porque siento que abro un poquito mi corazón y a veces eso da miedo, pero la historia va sobre Ramón, que es un mendigo que vive en el Parque de los Héroes Caídos, en el Perú, un parque inventado, y en la soledad de su vida, porque nadie le habla en su cotidianidad, le habla una estatua. ¿El parque cómo? ¿El parque? De los héroes caídos. No de los pájaros caídos. No, ese es otro al que hemos ido otras veces. Entonces, en su soledad le habla una estatua de este parque a la que él ha bautizado como Pensador. Qué linda esa estatua, ¿no? Y yo pienso en esa estatua y hay un chico que trabaja cerca que le da algo de limosna todos los días, se sienta a leer un libro y se va. Y nuestra historia empieza el día que Ramón, el mendigo, se siente tan solo que decide dejarse morir. Y la estatua cobra vida y le propone solo por esa noche conseguir lo que él más quiere en el mundo. Y el viejito le decía, yo quiero que ese chico sea mi amigo. Entonces es la aventura entre una estatua que solo ve el viejito y un anciano mendigo por conseguir la amistad de una persona como nosotros que está en su cotidianidad y que de repente esto no le significa nada. Tengo la suerte de contar con 3 fabulosos actores. Antonio Aguinaga interpreta a Ramón, Sebastián Stiman es la estatua, Pensador, y Giovanni Arce es Pedro, el chico del cual quieren prestarle atención y recibir su atención. Si no hubiese seguido un poco, bueno, conozco un poco el trabajo de Sebastián, hubiera pensado que es español. Qué bien le sale el hostia que te sale, pero que le sale re bien. Además tiene un control corporal alucinante porque está por mucho tiempo parado como una estatua, caracterizado de pies a cabeza, con un vestuario intervenido de bronce, se maquilla completamente con una caracterización que le echó Juan Diego Pesquiera, que es un crack del maquillaje. Pesci. Antonio también está caracterizado, de verdad, parece un vagabundo. Tal cual. Y Giovanni está perfectamente, lo parece que lo han sacado de cualquier oficina, ¿no? Impoluto. Entonces, impoluto, peinado, raya al costado, siempre sentado con sus audífonos y su teléfono, como lo tenemos todos los días, ¿no? Tuvimos la suerte de tener una temporada breve en el basement de Celina, luego nos fuimos a Ica a hacer 3 funciones que salieron repletas. Ahí tenía a mi mamá y mis tías pegando los números de los asientos, vendiendo entradas, picos aguas. ¡Qué lindo! Y el Teatro Julieta nos invitó a reponer en su espacio y estamos ahorita en la última semana de temporada en el Julieta. Esta tarde vamos a estar cerrando. Ahí. Hoy va a ir Santi. Otra vez. A verla desde otra perspectiva, por ¿no? Supuesto. Porque, claro, en Celina la perspectiva era como 360, ¿no? Ahora tienes un escenario y el público adelante. Por eso también quiero verla, porque debe ser otra experiencia. Es completamente distinta. Y también es probable que para cuando esté saliendo este videito, la obra esté disponible de forma virtual. Entonces, por ahí les vamos a pasar la información para que puedan chequearla en sus plataformas, en sus casas, porque creo que es una historia que se puede replicar de alguna forma en la cotidianidad de todos. Porque no solo es la soledad del viejito, también es la soledad de este chico que en la vida tan agitada que tiene con amigos y fiestas, también se siente solo. Y la soledad de una estatua en un parque que está hecha para ser bella, pero que la han descuidado y está sucia, hongueada y todo, pero sigue siendo bella. Sí, me acuerdo que el sombrero tiene caca y paloma. Sí, alucinante. Algo que me quedó ahí en la cabeza, que al final, bueno, cuando vean la obra ustedes lo deducirán, pero lo que a mí me deja, ¿no? Como ese pensar, la estatua cobró vida, el viejito estaba loco, porque ya en la vida en la calle te vuelve loco. Yo también pensaba en un momento, de repente el viejito está en sus últimos días de vida. O sea, hubieron un montón de preguntas que les recomiendo ir a ver la obra, que está muy bonita. La verdad es que después de mucho tiempo veo una obra que me conmueve y nada, muy bien hecha, amigo, te felicito. Amigo. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué viene para el 2025? Ya, o sea, estamos ahorita justamente, bueno, este programa sale en marzo, Habla Barro sale en marzo oficialmente. Habla Barro. ¿Y qué viene para el 2025? Pucha, tengo un año muy bonito con algunas reposiciones teatrales y un proyectito nuevo hasta ahora, cuando estamos grabando esto. Bueno, ya termina Invisible, vamos a reponer una obra que me encanta que se llama El Efecto Proust, que es una obra de romance y amor
dirigida por Daniel Cano, donde está Valentina Saba y Francisco Luna. Luego viene una comedia muy divertida dirigida por Rodrigo Falla que se llama Secretos en el Teatro de Lucía, sobre la paternidad. Es una comedia muy bacana donde está Sergio Pari, Sandra Bernasconi y Vera Pérez Luna. Sandra Bernasconi también es ceramista. Sí, por supuesto. No, Césica. Ah, Césica es ceramista. Césica, hija del gran Bernasconi, claro, obvio. Ceramista tal cual, legendario. Maestro. Y hacia octubre vamos a reponer una obra que yo les recomiendo que si ya estamos a la venta, compren sus entradas. Vamos a reponer La ratonera de Agatha Christie, un policial como club alucinantemente. Por favor, gente, hace una, compre su entrada. Por favor. En vez de irte a no sé, estas fiestitas que hacen de tarde, vete al teatro. Y de verdad que les va a encantar. Hicimos la temporada del año pasado, tuvimos que abrir doble funciones en matinés, se repletó la temporada antes de empezar. Vamos a abrir una segunda temporada. Lamentablemente nuestra queridísima Naide Cárdenas no va a estar en la temporada porque va a ser mami. Entonces para esa fecha sí, está embarazada, ¿no? va a estar claramente por dar a luz, pero se suma Carolina Cano al elenco. Qué linda y es esa chica. De verdad que la obra es un policial alucinante. Es un grupo de personas, se quedan encerradas por una nevada en una pensión y al parecer uno de ellos es un asesino que acaba de matar gente al lado. Yo soy el inspector que llega a averiguar todo esto. Y hay que ver quién es él, la o los asesinos antes de que muera gente dentro de la casa. Entonces, me encanta. De verdad que les va a encantar. Eso es lo que tengo hasta ahora. Probablemente hay más proyectitos que ojalá que puedan verlos. Y yo te quiero agradecer a ti, amigo, porque desde que nos conocemos tenemos una amistad muy bonita, pero creo que el arte es algo que nos une y estar aquí en tu casa viendo el arte maravilloso que haces y cómo sigues creciendo, gracias, a mí me inspira un montón. Gracias. Entonces, gracias por compartirlo conmigo y punto aparte, no sé lo terapéutico que es agarrar esta bola y reventarla contra la mesa y amasarla, de verdad. Amigo, gracias por estar acá, gracias por darte el tiempo, gracias por compartir, por abrirte, por conversar. Qué necesario estos espacios de conversación. Sí. Y bueno, ¿cómo te encontramos en Instagram, en las redes? ¿Dónde te buscamos? ¿Cómo? Yo quiero encontrar a Diego Salinas. Por supuesto, es muy facilito. En todas las redes sociales estoy como @Diego Salinas Rocha. En Instagram, en TikTok y en Facebook. Todas pueden estar ahí. El contenido va variando dependiendo del proyecto y también alguna pastrulada que se me ocurre en el momento. Pero ahí me pueden encontrar y ver un poquito de mi trabajo, de mi día a día, de mis locuras. Y sobre todo lo más bonito que me encanta, que es compartir lo que más amo con el público. Claro, ¿no? Me encanta, amigo. Gracias por estar. Gracias a ti. Yo quería pedirte algo como para quieras. cerrar. ¿No te podrás despedir como algún presidente o como expresidente? ¿No te podrás despedir? No sé, el que tú quieras. Tú el lánzame que te lo que quieras y yo lo suelto. A ver, despídete como Alejandro Toledo. Señores, todos los que están viendo Habla Barro, ese momentito voy a tomar mi whisky para más tarde. Chiquito. Salud. Salud, amigo, Salud. gracias. Lindo Salud, amigo. tenerte. Gracias. Chao, chicos. Nos vemos pronto. Y me estaba olvidando. Este regalito es para ti. Es un recuerdito de Habla Barro para que lo lleves y lo tengas y lo conserves. Por supuesto, lo voy a tener en un altar donde tengo los shotcitos que me regalaste. Para tengo tomar unos pisco. shots, por supuesto. Y ahora en este yo me voy a tomar el pisco así. ¡Ra! Me encanta. Gracias, amigo. No, amigo, Muchas gracias. Lindo haberte tenido. Gracias. Gracias, chicos. Síganos en todas las redes sociales. Pronto estaremos con más entrevistas. Habla Barro. Habla Barro.